A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas en Citas de Radio. Bueno, ya está al aire nuestro columnista en temas, especializado en temas de literatura, el señor Ignacio Irulegui. ¿Cómo estás, Ignacio? Soy Catalina, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo va? Bien, Buenas ¿y vos? tardes a toda la audiencia. Bueno, Ignacio, así que hoy vamos a conversar sobre novelas difíciles, ¿de leer o de escribir? De leer, sí. Uh-huh. Hoy nos posicionamos en el lugar del lector, ¿no? Del receptor. Uh-huh. Y bueno, la literatura nos ha brindado a lo largo de la historia una serie, o se puede construir, ¿no? Una serie literaria que está compuesta por aquellas obras novelísticas, nos vamos a dedicar exclusivamente a la novela, que se caracterizan por la complejidad de su lectura. Es decir, que cuando uno la lee, las empieza a leer, siente que la novela le está proponiendo una especie de desafío también, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es esa confrontación que se da entre la obra y el lector. Uh-huh. Que por supuesto, bueno, no es una cualidad universal tampoco, porque la dificultad es una medida que depende en buena parte de quien lee. Lo que es difícil para uno puede no ser serlo tanto para otro. Pero más allá de eso, ciertas obras sí plantean los mismos desafíos, los mismos intensos desafíos a la mayoría de sus lectores. Es decir, cuando hay una coincidencia entre muchos lectores de que una obra es complicada de leer, es porque esa obra justamente propone algo que no proponen muchas otras, ¿cierto? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso por 5 o 6 novelas que han sido catalogadas como difíciles en la literatura. Las primeras 2 se las debemos a James Joyce, ¿sí? El Ulises, por supuesto, y el Finnegan's Wake. 2 de las novelas que más complejas y complicadas también de la literatura. Muy complejas formalmente, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la forma de la escritura, son atrevidas, muy experimentales y de mucha, digamos, densidad procedimental, de mucho trabajo con el procedimiento, con las formas literarias. Y ambas se acercan, especialmente el Finnegan's Wake, a la ilegibilidad, podríamos decir, ¿no? A una cualidad. No es que sean imposibles de leer, pero son sumamente complicadas. El Finnegan's Wake mucho más que el Ulises. El Ulises es una novela muy compleja, es una novela que si uno no tiene cierto acompañamiento puede resultar un poco frustrante quizás de leer, pero es más accesible que el Finnegan's. El Finnegan's, ya lo habíamos hablado en una columna sobre Joyce. Sí. Está escrito en el idioma base es inglés, pero Joyce toma de casi 50 o 60 lenguas, vocablos, y combina palabras y crea palabras, ¿no? Uh-huh. Eso hace que sean novelas que el lector tenga que estar decodificando constantemente qué es lo que el autor pudo haber querido decir o expresar en eso, ¿cierto? Claro, o sea que en este caso, sobre todo la última, el autor tiene una intencionalidad bien expresa de escribir complejo, ¿no? Sí, sí, no es que le sale difícil, tiene toda una intención atrás. Sí, claro, sí. Joyce, de hecho, bueno, en una carta que le escribe a un amigo, refiriéndose a la novela anterior, al Ulises, les dice que con el Ulises iba a tener entretenido a los críticos por 4 o 5 décadas. Es decir, Joyce ya sabía que lo que él componía son novelas que muchos las ligan a cierta irracionalidad, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que Joyce era absolutamente racional y, digamos, casi aristotélico en la composición de sus obras. Todo respondía a una intención, a un proyecto premeditado. Claro, y un público acotado y también con un riesgo muy grande, porque en esa escritura compleja, no las leí, ¿no? Pero es un pendiente, te voy a avisar, Ignacio, cuando las lea, que cumplí mi objetivo. Pero a lo que voy es que el autor ahí corre un riesgo muy grande también, ¿no? A la posteridad, porque puede ser el Joyce y queda como un monumento, o puede ser un blef, ¿no?
Sí, desde luego. De hecho, las novelas de Joyce fueron bastante resistidas en su tiempo. Bueno, por estas cuestiones, pero también además por cuestiones de contenido. Por ejemplo, en Estados Unidos se las censuró se las catalogaba de obscenas, digamos, ¿no? Pero sí, Joyce se enfrentó, digamos, a ese problema, ¿no? El problema de que nadie te lea, justamente. Claro. O como bien decías, de quedar como un fraude, ¿no? Después ya nos vamos a Norteamérica con Faulkner, un escritor muy conocido, que tiene El ruido y la furia, una de sus novelas más conocidas también, que es un libro que combina varios narradores en tercera y en primera persona, y pasa del presente al pasado de imprevisto, es decir, el lector no tiene una guía con la cual manejarse, digamos, porque Faulkner maneja los tiempos de la narración de tal manera que de un momento a otro se pasa del presente al pasado, y como decíamos también tiene 4 narradores. Uno de ellos, por ejemplo, es una persona con retraso mental, y Faulkner reproduce, digamos, en el monólogo del personaje, reproduce también la forma de pensamiento de lo que Faulkner considera que es el pensamiento de alguien con retraso mental, ¿cierto? Claro. Por lo cual también implica complicaciones para el lector. Ese se llama El ruido y la furia. El ruido y la furia, sí. Se la tradujo. Bueno, es una frase de Shakespeare, ¿no? De Hamlet. En Hamlet justamente aparece en un monólogo que tiene uno de los personajes, dice: la vida es un cuento lleno de ruido y furia y que nada significa. Y Faulkner toma esa idea, y también, y un poco es una representación, el título, ¿no? de lo que es la novela. Es también un cuento con mucho ruido y con mucha furia, porque los personajes justamente hablan desde ese lugar. Después tenemos El arcoíris de gravedad, ya entrando en la segunda mitad del siglo XX, de Thomas Pynchon, que es una novela larga, ¿sí? Más de 1000 páginas, es una narrativa compleja también porque mezcla distintas líneas argumentales, tiene un enorme elenco de personajes, ¿sí? Muchísimos personajes aparecen en la novela, oraciones largas, se la catalogó como una de las máximas expresiones de la novela posmoderna, así que ya eso nos está indicando también ¿qué tipo de novela es? El grado de complejidad, ¿no? Sí, cuando se dice que es la mayor expresión de la posmodernidad, sabemos que la posmodernidad se caracteriza por ciertas cuestiones, ¿no? Ciertas temáticas, ciertas formas, oraciones muy largas también, no sé si lo mencioné, no, creo que no lo mencioné. Tiene oraciones muy largas que se prolongan bastante. Así que la escritura de Pynchon, en general Pynchon es un escritor complejo en todas sus obras, ¿sí? No ha publicado muchas novelas, son 8, si mal no recuerdo, hasta el momento, y publica muy cada tanto, pero cuando publica obras o novelas importantes en extensión, sobre todo, también. Ya en el ámbito hispánico, hispanoamericano, tenemos a Julián Ríos, un escritor español que publicó una novela que se llama Larva, en los 80, que es una novela Acabo que de ver en Facebook un comentario tuyo acerca de esa novela, ¿puede ser? ¿Lo acabas de publicar? ¿De Larva? Sí. No, ¿en Twitter? Sí, me parece. En alguna red social vi recién un comentario tuyo sobre esa novela. Sí, es un artículo sobre Larva, justamente, que habla sobre ella, sí. Que es una novela, decíamos, babélica, ¿no? Refiriéndonos a la cuestión lingüística, porque es sumamente experimental con el lenguaje. De hecho, Julián Ríos fue uno de los pocos que ha sido comparado con Joyce en nuestro ámbito, ¿cierto? En el ámbito de la lengua española. Y hace gala de mucha invención lingüística, ¿sí? Es justamente una novela como La Torre de Babel, que mezcla muchas lenguas e inventa palabras y neologismos, ¿no? Y algo que la caracteriza es que el texto se divide en 2 partes, ¿sí? En las páginas impares aparece lo que uno puede decir que es el texto principal, ¿cierto? La narración de la historia, lo que se podría llamar. Y en las páginas pares aparecen
notas y acotaciones a ese texto principal. O sea que la novela es una novela que propone una lectura totalmente rota, quebrada, ¿no? Y bueno, bien posmoderna también. Sí, aproximada también a la estética posmoderna, y presenta además ilustraciones y fotografías, lo cual no es tan común en el ámbito de la literatura. Hay muchas obras que tienen imágenes incorporadas, pero no es muy frecuente, y se convierte así en un libro que es multidimensional, ¿no? Hay como muchas facetas, o mejor dicho, que abarca muchas facetas, ciertamente. Y bueno, por último, La broma infinita de David Foster Wallace, a quien también ya dedicamos una columna, y algo hablamos de La broma infinita. Bueno, también David Foster Wallace viene también por la senda de Thomas Pynchon, ¿no? Es quizás un heredero de Pynchon. La broma infinita tiene más de 1200 páginas en su traducción al castellano. Es una novela enciclopédica, ¿sí? Las novelas enciclopédicas, ¿por qué se caracterizan? Por incluir muchos saberes de muchas disciplinas distintas. Es como una enciclopedia común, pero metida, digamos, en el ámbito de la ficción. Y narra 4 líneas argumentales mayores o principales que están conectadas entre sí, pero débilmente, digamos, no hay unos lazos fuertes entre cada una de las narraciones. Bueno, y también como Pynchon aparecen decenas de personajes y se tratan muchísimos temas distintos, ¿no? Bueno, ese era nuestro último ejemplo de novelas difíciles, que, bueno, como decíamos, la catalogación de difíciles no nos tendría tampoco que llevar a no leerlas, sino al contrario. Sí, en verdad es abordarlas sabiendo a lo que uno se va a enfrentar, más que no enfrentarse. Eso es lo principal, sí, sabiendo qué es lo que uno va a encontrar cuando las lea, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar por, digamos, la fama que tiene la novela, es decir, que son las que hemos mencionado, son novelas importantes dentro de la historia de la literatura, pero el lector también tiene que saber, cuando va a leer, qué es lo que le va a proponer la obra, ciertamente, porque si no lo que vamos a tener es el fracaso como lectores, que no es algo muy agradable, ¿sí? Que la novela nos venza, por así, o que la obra nos agote. El lector que quiera aproximarse a esas novelas tiene que saber que son novelas complicadas, pero tampoco son imposibles de leer. No hay ningún texto imposible de leer, ¿sí? Cualquier texto puede ser leído. Algunos nos complican la lectura un poco más que otro, pero también es una relación de costo-beneficio, ¿no? Claro. Lo que nos cuesta leer las obras lo ganamos en la satisfacción de haber leído esos libros, que también tienen muchísimo para proponernos y para proveernos, ¿no? Como lectores. Tal cual, buenísimo, Ignacio, muy interesante, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, hasta la semana que viene. Dale, nos encontramos la semana que viene. Saludos. Bueno, ahí escuchabas a Ignacio Irulegui en su cita de letras, con una cita de letras muy interesante. Las novelas que tienen fama, por decirlo entre comillas, difíciles de leer, pero a las cuales nos estamos invitados a leer.